Bueno, buenas tardes. Pues como comentaba aquí mi tocayo, continuando con toda esta enseñanza del estudio de Rubén Atorre de cómo llevar hombres a Cristo, a mí me toca el día de hoy compartir con ustedes algunos de los versículos claves para tratar con las personas que han puesto su esperanza en cosas vanas. Dentro de esta clase de personas vamos a estar enumerando 5 diferentes grupos. Y bien, dentro del primer tipo de personas que han puesto su esperanza en cosas vanas, encontramos los que esperan ser salvos por sus vidas justas. Este grupo representa el más numeroso de los 5 que vamos a estar examinando en esta tarde y generalmente se les puede identificar o conocer porque acostumbran a decir expresiones como las siguientes: estoy haciendo lo mejor que puedo. También dicen, yo hago más bien que mal, o yo no soy un pecador tan grande. También pueden decir, yo nunca he hecho algo tan malo. Por lo general, este tipo de personas piensan o están convencidas de que ellos están cumpliendo con la justicia de Dios. Y bueno, tú puedes comenzar con este tipo de personas compartiéndoles Gálatas 3:10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este pasaje es muy bueno, ya que les muestra a todos aquellos que tienen esta falsa seguridad de salvación por medio de sus buenas obras, que están bajo maldición de la ley y que según la ley ellos no tienen ninguna esperanza, ya que no pueden permanecer en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Después de leer este pasaje con ellos, tú también les puedes mostrar Gálatas 2:16, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, muchas veces, a pesar de haber leído y entendido los versículos antes mencionados, la persona puede seguir insistiendo en su propia justicia, pero tú le puedes comentar, ya sea a él o a ella, que realmente no entiende la clase de justicia que Dios demanda. Y para aclarar este punto con ellos, le puedes mostrar Santiago 2:10, que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por lo que todo su esfuerzo de pretender ser salvo por medio de su vida justa se verá frustrado al no poder guardar todos y cada uno de los puntos de la ley. También otra forma de tratar con este tipo de personas es mostrándoles Lucas 16:15, que dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que debemos recalcar a la persona de este pasaje es que en contraste a su justicia propia,
Dios mira a lo profundo de su corazón y es capaz de encontrar toda la maldad de sus más íntimos pensamientos. También otro pasaje que puedes mostrarle a este tipo de personas que esperan ser salvos por sus vidas justas es el de Juan 16, 8 y 9, donde Jesús dice: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Aquí se le muestra a la persona que al querer establecer su justicia propia, ha incurrido en incredulidad en relación a Cristo, el cual es el más grande pecado que cualquier persona pueda cometer. Lo importante aquí es permanecer en este punto hasta que el Espíritu Santo despierte su conciencia, trayendo convicción de pecado y le haga ver la necesidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. El segundo grupo de personas que han puesto su esperanza en cosas vanas son los que piensan que Dios es tan bueno y tan bondadoso que no puede condenar a nadie. Cuando te digan esto, tú le puedes decir a esta persona que todo lo que podemos saber acerca de la bondad de Dios solamente lo podemos encontrar en la Biblia. Por lo tanto, tenemos que ir a ese libro para saber cuál es el carácter de la bondad de Dios. Para esto, le puedes pedir que lea Romanos capítulo 2 y versículos 2 al 5, que dice lo siguiente: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, después que te lea este pasaje, tú le puedes enfatizar que la bondad de Dios no es para vivir una vida llena de pecado o hacer, como comúnmente se dice, lo que nos da nuestra regalada gana. No es para eso, sino que la bondad de Dios es para guiarnos al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino, y que si ella o él en este momento no tiene un arrepentimiento delante de Dios, es por la dureza de su corazón y que lo único que está consiguiendo es acumular ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Un pasaje que también es útil para los que piensan que Dios es tan bueno y tan bondadoso que no puede condenar a nadie es Juan 3:36. Este pasaje dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y también segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estos pasajes en conjunto nos muestran nuevamente el propósito de la benignidad de Dios, el cual quiere que todos procedan al arrepentimiento
que crean en Jesucristo su Hijo, para que tengan vida eterna y para que en su día a día no esté la ira de Dios sobre sus cabezas y eventualmente, pues para que no perezcan en la condenación eterna del infierno. Pero el problema a que se enfrentan este tipo de personas es lo que está escrito en Juan 5:40. Y no queréis venir a mí, dice Jesús, para que tengáis vida. Y en conjunto con Lucas 13:3, que dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ellos no quieren venir a Jesús para que tengan vida eterna. Y por rehusar a arrepentirse, entonces por ello deben perecer. Es decir, sí hay condenación para todos los que rechazan a Cristo. El tercer grupo de personas que han puesto su esperanza en cosas vanas son los que dicen que se están esforzando para vivir como un cristiano verdadero. A este tipo de personas tú les puedes mostrar Juan capítulo 1, versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo no dice, mas a todos los que se esforzaron, ni tampoco a todos los que lucharon. No, este versículo le enseña claramente que para ser un cristiano verdadero, simple y sencillamente tiene que recibir a Cristo. Tú le puedes preguntar a esta persona, ¿no te gustaría dejar de esforzarte para vivir como cristiano? Si te dice que sí, pues invítale a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. A este tipo de personas también les puedes mostrar el ejemplo del carcelero de Filipos, que está en el libro de los Hechos, capítulo 16 y versículos 30 y 31. Cuando el carcelero de Filipos le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo no le dijo, amigo, pues esfuérzate más y alcanzarás el cielo. Échale ganitas. Tampoco le dijo, tienes que ser tan piadoso como yo para poder alcanzar el cielo. No, no le dijo eso. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo que a este tipo de personas les puedes ya con estos versículos invitar a que reciban a Jesús en su corazón y que el Señor los use como instrumentos para llevar a su familia a los pies de Cristo. También otro pasaje que puedes usar con estas personas que dicen que se están esforzando para vivir como un cristiano verdadero es usando Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí se nos dice que solo seremos justificados gratuitamente por su gracia, no porque lo que nosotros tratemos de hacer. La única condición para vivir como un cristiano verdadero es creyendo en Cristo.
El cuarto grupo de personas que han puesto su esperanza en cosas vanas son los que dicen que sienten que han de ir al cielo o que sienten que son salvos. A este tipo de personas también les puedes mostrar Juan 3:36, que ya lo vimos ahorita, que lo vamos a volver a ver. Este enseña que no es cuestión de lo que la persona sienta, sino de lo que Dios dice. Y concretamente, ¿qué es lo que dice Dios? Pues que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí no dice el que siente que tiene vida eterna o el que siente que es salvo, sino el que cree en el Hijo, este tiene vida eterna. Referente a este pasaje, me lleva a recordar a Eduardo Barrientos, papá, quien fuera padre de nuestros hermanos también, Eduardo y Carlos Barrientos. Él tenía un don muy hermoso de evangelismo. Y un día, platicando con él, me comentaba que en una ocasión se sentó al lado de una persona y le regaló un folleto. Esta lo empezó a leer y le hizo saber que le parecía interesante lo que decía el folleto. A lo que Eduardo le preguntó, ¿y a dónde va a ir usted si muere en este momento? La persona le respondió, bueno, pues yo creo que al cielo. Y Eduardo le replicó, oiga, pero yo no le estoy preguntando a dónde cree que va a ir, sino a dónde va a ir. Y esto es exactamente lo que nos muestra Juan 3:36, el cual nos da la certeza de tener vida eterna creyendo en Jesús. También a este tipo de personas que sienten que han de ir al cielo o que sienten que son salvos, les puedes mostrar otro pasaje que es Proverbios 14:12, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo cual es importante que esa persona no base su salvación en sus propias corazonadas o sentimientos, sino, como ya vimos, que base su salvación en lo que Dios afirma, esto es, creyendo en Cristo. Y el quinto y último punto o grupo de personas que vamos a ver en esta tarde y que han puesto su esperanza en cosas vanas, son los que dicen que son salvos, pero viven vidas perdidas y llenas de pecado. Cuando una persona te dice que es salva o que se va a ir al cielo y a la vez, ya sea consciente o inconscientemente, está practicando una o muchas clases de pecados, pídele que lea 1 Corintios 6, del 9 al 10, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este pasaje por sí solo es bastante claro y es importante para que el Espíritu Santo use este pasaje con poder, que nosotros como creyentes tampoco erremos. Es decir, que estemos plenamente convencidos de que todas las personas que practican estos tipos de pecados no heredarán el reino de Dios.
también les puedes mostrar a estas personas que dicen que son salvas, pero que viven perdidas y llenas de pecado, les puedes mostrar también Primera de Juan 2:29, que dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este pasaje le hará hacer desaparecer su falsa esperanza de salvación, ya que si Él es nacido de nuevo, no debe estar viviendo en el pecado, sino en la justicia de Dios. Y Primera de Juan 5, versículos 4 y 5, dicen, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este pasaje sirve para mostrar que una persona que es realmente nacida de Dios vence al mundo. Por lo cual, el hecho de que uno viva en una práctica habitual del pecado y sin victoria sobre el mundo, solamente comprueba que no es nacida de Dios. Deja que sea el Espíritu Santo quien lo convenza de su condición pecaminosa delante de Dios. Y tú de tu parte, invítale a recibir a Cristo sin demora. Y bien, pues de mi parte es todo lo que traía preparado para compartir con ustedes en esta tarde, solamente agradeciendo su atención y deseando que el Señor obre con poder en sus vidas para cumplir su propósito de ganar el mundo para Cristo. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Primero que nada, pues quiero agradecerles el tiempo que se han tomado para estar pues en este domingo con nosotros, escuchando estas lecciones de cómo llevar hombres a Cristo, ¿verdad? Que es algo muy importante para nosotros. Y bueno, para empezar, vamos a empezar esta tarde. Yo les voy a compartir sobre dos tipos de personas, ¿verdad? Unos que son los que no tienen seguridad de salvación, ¿verdad? Y los otros son los cristianos que están caídos, ¿sí? Vamos a ver primero los que no tienen seguridad de salvación, ¿sí? Y dentro de los que no tienen seguridad de salvación, ¿sí? Tenemos dos tipos de personas o dos clases de personas con las cuales tú te puedes enfrentar cuando les hablas de Cristo. Uno de ellos, ¿verdad? Son los que ignoran, ¿verdad?, que son salvos, ¿sí? Que ya hicieron una decisión por Cristo, recibieron a Cristo, pero no tienen esa seguridad de salvación o pues la han perdido, ¿verdad? Entonces son los que ignoran la seguridad de salvación. Bueno, con este tipo de personas tú puedes usar, hay una serie de versículos que podemos usar, pero uno de ellos que tú puedes usar es Primera de Juan 5:13, ¿verdad? Por medio de este versículo, ¿verdad?, él puede saber absolutamente que tiene vida eterna y le puedes dar esa seguridad de salvación. En muchas veces, ¿verdad?, cuando les preguntas a una persona si está segura de que es salvo o si sus pecados han sido perdonados o si tiene vida eterna, es muy común, ¿verdad?, que él conteste o que ellos contesten que eso pues nadie lo sabe o que está tratando, ¿verdad?, de tener esa salvación, ¿verdad? Entonces, pues tú le puedes contestar, ¿verdad?, que en la Biblia dice que todo aquel que cree puede ser salvo, ¿verdad? Entonces, pues tú le puedes mostrar con tu Biblia, si tú tienes tu Biblia ahí en tu mano, o bien, pues ahora con la tecnología, ¿verdad?, de los celulares, que pues ya todos traen una Biblia electrónica, puedes abrir tu celular y mostrarle Juan 1, 1 Juan 5:13, perdón, o si te lo sabes de memoria, que no traes tu Biblia, que no traes tu celular, o estás ahí platicando, muchas veces cuando tú le comentas, ¿verdad?, o le dices el versículo de memoria,
para las personas es muy fuerte, es mucha la impresión, ¿verdad? Al final es la palabra de Dios tomado por el Espíritu Santo y haciéndola real a sus oídos. Entonces puedes tomar estas tres opciones, ¿verdad? Y tú le vas a mostrar primera de Juan 5:13, ¿verdad? Y primera de Juan 5:13, ¿verdad? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, este versículo, ¿verdad? Tú le puedes decir, ¿para quién está escrito este versículo? Este versículo está escrito, ¿verdad? Para aquellos que creen en el Hijo de Dios. Ahora, ¿tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Pues Él te va a contestar, pues sí, ¿verdad? Sí, yo sí he creído. Entonces, ¿qué dice? Estas cosas las he escrito ¿a quién? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Está escrito para ti? Pues sí, está escrito para ti que has creído. Entonces, ¿para qué está escrito? Para que sepas que tenéis vida eterna. Dice, para que sepas que tenéis. ¿Esto está escrito en tiempo presente o en tiempo futuro? No, está escrito en tiempo presente, para que sepas que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿en qué momento tiene vida eterna una persona? En el momento que ha creído en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador, ¿verdad? No es para en el futuro, porque muchas veces me tocó en una ocasión una persona un compañero de un ex trabajo que tuve, que pues también era cristiano, ¿verdad? Y pues nos identificamos como cristianos, ¿verdad? Y no sé cómo salió el tema ahí de que él estaba pues haciendo todo lo posible o tratando, ¿verdad?, de tener un lugar en el cielo. Entonces le digo, oye, entonces tú no estás seguro de que si hoy mueres o que si el Señor viene por ti, tú vas a ir al cielo. Pues es que eso estamos tratando de tener un lugar para estar allá con Él y estamos haciendo todo lo posible, ¿verdad? Entonces yo le mostré primera de Juan 5:13 y le comenté este pasaje, ¿verdad? Y ahí donde dice, para que sepas que tenéis vida eterna. Y le comento, ¿en qué momento tiene una persona vida eterna? En el momento en que recibe a Cristo, ¿verdad? Está en tiempo presente. No es para que, a ver si más adelante tienes la vida eterna o si lo logras, ¿verdad? O hasta que estés con Él. No, es en el momento en que tú crees, que tú lo recibes en tu corazón, tienes vida eterna, ¿verdad? Entonces, este versículo, 1 Juan 5:13, tú lo puedes usar, ¿verdad?, para aquella persona que no tiene seguridad de salvación, ¿sí? Otro versículo, ¿verdad?, que también puedes usar es Juan 1:12, ¿verdad? Juan 1:12, lo usas también, dice, este versículo, tú se lo muestras, ¿verdad? Y le puedes compartir que Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que da Cristo a todos los que le reciben después de haberlo leído, ¿verdad? Juan 1:12, ¿verdad? Si te lo sabes de memoria, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, después de que lo ha leído, o se lo dijiste de memoria, yo muchas veces, pues, no, a veces yo comparto con compañeros de trabajo ahí en tiempos libres, ¿verdad? Y pues ahí no tengo una Biblia o no podemos sacarle el celular y se los digo de memoria, ¿verdad? A veces sí sacamos el celular, ¿verdad? Y entonces ya que lo lee, ¿verdad? Pues ya le hago ciertas preguntas. En este caso, ¿verdad? Tú le muestras qué da Cristo a todos los que le reciben, ¿verdad? Dice que le da la autoridad, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué les da el Señor a aquellas personas que le reciben como Señor y Salvador? Les da el poder, les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? ¿Verdad? Buscas el pasaje en la Biblia, lo pones en su mano y después de leerlo, pues le vas a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que reciben aquellas personas que creen a Jesús? ¿Verdad? Y cuando Él te responda, pues que les da potestad o que les da poder, le vuelves a preguntar de nuevo.
¿verdad? ¿Potestad para qué cosa? ¿Verdad? Y cuando él te responda, un hijo de Dios que te da el poder o te da la potestad de ser un hijo de Dios, entonces le preguntas, ¿lo ha recibido usted? Si él te dice que sí, continúa y pregúntale de nuevo. Entonces ahora es usted, entonces ahora, ¿qué es usted? Bueno, quizás tendrás que repetírselo varias veces. Hay veces que a la primera no les queda claro a las personas, entonces tienes que volverlo a leer, tienes que volverle a hacer la pregunta, ¿verdad? Hasta que le quede claro y te diga, yo soy un hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces también con Juan 1:12, tú le puedes dar seguridad de salvación a una persona. Ahora bien, también puedes usar, ¿verdad? De la misma manera que Juan 1:12 y que 1 Juan 5:13, Juan 3:16, ¿verdad? Que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ahora, igualmente, ¿verdad? Le vas a hacer una pregunta, ¿verdad? Dice, oye, a lo mejor cuando yo empezaba a testificar y cuando empecé a leer, a estudiar estas lecciones, decía, oye, son muchas preguntas, ¿cómo le voy a hacer para aprendérmelas? ¿Voy a sacar un acordeón ahí o cómo le voy a hacer? ¿O el estudio? No, yo les puedo decir por experiencia que esto, pues, en base a práctica, uno va a quedándole estas preguntas. Conforme tú vas testificando y lo vas haciendo, estas preguntas se te van a ir quedando en tu mente y luego tú las puedes ir haciendo a la persona, ¿verdad? Aquí el secreto de estas lecciones es que tú las pongas en práctica, ¿sí? A lo mejor, pues a la primera, pues no va a ser muy fácil, pero conforme tú lo vayas haciendo, ¿verdad? Y con el poder del Espíritu Santo, pues esto se va a ir dando, ¿verdad? El secreto es aquí, pues dar el primer paso, ¿verdad? Bueno, volviendo a Juan 3:16, ¿verdad? Después de lo que lo ha leído o de que tú se lo dijiste de memoria, pregúntale, ¿de quién dice este versículo? Perdón, ¿de quiénes dice este versículo que tiene vida eterna? ¿Verdad? ¿De quién? De los que creen en el Hijo, ¿verdad? Ahora, ¿tú crees en Él? Si Él te dice que sí, entonces, ¿qué es lo que tienes? ¿Verdad? Hazlo que lo repita varias veces, ¿verdad? Hasta que se dé cuenta finalmente que Él tiene vida eterna. Cuando ellos se dan cuenta de esto, por revelación del Espíritu Santo, tú pídeles que se arrodillen, que le dé gracias a Dios, que haga una oración, ¿verdad? Por tener y haberle dado esa vida eterna, ¿sí? Cuando la persona reconoce, ¿verdad? Y entiende que en el momento que él ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene vida eterna, bueno, tú le puedes invitar a hacer una oración para darle gracias a Dios por ese regalo que le ha dado de la vida eterna. En una noche, Rubén Torre, ¿verdad? Se encontró con un joven en una gran aflicción. Le mostró en la Biblia cómo Jesús había llevado sus pecados y le rogó que le aceptara como su Salvador. Me dijo que lo haría más tarde. Esa noche no recibió ninguna luz y salió de la reunión con profundo desaliento. Al día siguiente volvió a la reunión en la misma condición, pero profesando haber aceptado a Cristo, pero sin ninguna seguridad de que sus pecados habían sido perdonados. Entonces dice Rubén Torre y le cité Juan 3:36, ¿verdad? Dice Juan 3:36, perdón, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y le mostré que si creía en Cristo tenía vida eterna, pero ninguna luz vino. Al despedirse de mí, me dijo, hermano, quiero que obre por mí. Sí lo haré, le contesté, dijo Rubén Torre. Cuando había caminado algunos pasos, lo llamé y le dije, ¿crees que voy a orar por ti? Y él sorprendido me dijo, sí, yo sé que usted lo hará. ¿Y cómo lo sabes? Le pregunté. Pues porque usted me dijo que lo haría. Le dije,
¿no es la palabra de Dios tan segura como la mía? Y él respondió, y en ese instante la luz vino y su rostro comenzó a iluminar y él pudo comprender que sí, que si creía en mi palabra, también podía creer en la palabra de Dios. En ese momento él recibió la seguridad de que tenía vida eterna. ¿Ya? Bueno, este joven, pues inseguro, ¿verdad?, de que podía tener la vida eterna, ¿verdad? Entonces Rubén Torres le hizo un ejemplo práctico, ¿verdad? Que si él confiaba, ¿verdad?, de que si él iba a orar por él, ¿por qué no podía confiar en la palabra de Dios? Entonces la palabra de Dios, con la palabra de Dios, tú le puedes dar seguridad de salvación a una persona. Hay más versículos, ¿verdad? No los vamos a repasar todos porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero también puedes usar Juan 5:24, ¿verdad? También sirve para darle seguridad de salvación a una persona. Primera de Juan 5:11 y 12 también te sirve para darle seguridad de salvación. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Dice Juan 5:24, ¿verdad? De cierto os digo, ¿verdad? Y cuando ustedes leen en la Biblia, de cierto, dice verdad, y verdad te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces el Señor dice aquí, verdad y verdad te digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿En qué momento tiene vida eterna una persona? En el momento en que ha creído en él. Entonces, este versículo también te ayuda y te sirve para darle seguridad de salvación a una persona. Primera de Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene aquella persona que tiene al Hijo de Dios? Dice que tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Bueno, estos dos versículos también nos sirven para darle seguridad de salvación a una persona, ¿verdad? Vamos a ver ahora aquellas personas, ¿sí? El segundo tipo de personas que no tienen seguridad de salvación porque están en pecado. La primera clase, ¿verdad? Ellos no tienen seguridad de salvación, ¿verdad? Porque no les han dado esa seguridad de salvación. Y esta segunda clase de personas son personas que no tienen seguridad de salvación porque están en pecado. Lo malo es que no tienen seguridad de salvación porque a veces algún pecado o alguna práctica dudosa no la quieren dejar o no la quieren abandonar, ¿verdad? Con este tipo de personas podemos usar otra serie de versículos, ¿verdad? Como Juan 8:12, ¿verdad? Igualmente, pues si tú tienes tu Biblia ahí en la mano, si tú tienes tu celular o si te lo sabes de memoria, ¿verdad?, tú se lo puedes mostrar. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este tipo de personas, los que no tienen seguridad de salvación porque están en pecado, ¿verdad? Te sirve dice aquí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, toda aquella persona que viene a Cristo abandona su pecado. Muchas veces esas personas pues no tienen esa seguridad de salvación por el pecado que están practicando, ¿verdad? Entonces, pues, este versículo te sirve para mostrarle a aquella persona que no tiene seguridad de salvación porque anda en pecado. Muchas veces hay personas, ¿verdad?, que pues tienen un trabajo, ¿verdad? Y ahí en el trabajo, pues así muy discretamente están agarrando dinero, se están tomando facultades que no son. Entonces, pues eso les hace perder su seguridad de salvación, ¿verdad? Y ustedes saben que pues tomar dinero ajeno pues es un pecado. Entonces, pero o están ahí en un departamento donde están agarrando, como decimos vulgarmente, ¿verdad?, moches o cosas.
Entonces, ellos saben que es una práctica mala, pero no la quieren abandonar. Entonces, bueno, Jesús dice, el Señor dice, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otro versículo que también te puede ayudar para estas personas que no tienen seguridad de salvación porque están en pecado es Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué tiene que hacer? Dice, volverse al Señor, volverse a Dios, volverse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, si él reconoce que está viviendo en pecado o está permitiendo pecados en su vida, este versículo te ayuda. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer esta persona? Pues dejar su camino, su pecado, y volverse al Señor. Pedirle perdón y el Señor lo perdonará. Otro versículo también que nos ayuda para este tipo de personas, ¿verdad? Es Proverbios 28:13. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿verdad? Entonces, aquella persona que está viviendo en pecado y ha perdido su seguridad de salvación, este versículo también te ayuda. ¿verdad? El que está viviendo en pecado, está permitiendo pecados en su vida, pues no podrá crecer en la vida cristiana, ¿verdad? No podrá prosperar en el Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, confesar su pecado, ¿verdad? Y apartarse de él, y Dios lo perdonará. Otro versículo, ¿verdad? Otro pasaje que también te ayuda con este tipo de personas es el Salmo 32, del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Bueno, este pasaje también te ayuda, ¿verdad? Lo escribió el salmista y él decía que mientras encubría su pecado, ¿verdad? Pues él no prosperaba. Lo declaró, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Bueno, este pasaje también nos ayuda con este tipo de personas, ¿verdad? Que no tienen o que han perdido su seguridad de salvación por causa de pecado que están permitiendo en su vida. Estos pasajes sirven muy bien para tratar con esta clase de personas. ¿Por qué? Porque les muestran que cuando se confiesa y se abandona el pecado y seguimos a Cristo, recibimos la luz. Recibimos perdón, seguridad y guía. Muchas veces cuando te encuentras con alguien que no tiene seguridad de salvación, es bueno preguntarles, ¿hay algún pecado que estás practicando o reteniendo? ¿O hay alguna otra cosa que te perturba la quietud de tu conciencia? Bueno, es bueno, ¿verdad?, preguntarles a estas personas. A veces las personas dudan de su salvación, a pesar de haber hecho una decisión por Cristo y haber caminado un tiempo con Cristo, entra una incertidumbre, ¿verdad?, en su vida por prácticas que están incorrectas delante de Dios que están permitiendo. Y es bueno preguntarles, ¿verdad?, si estás permitiendo o estás reteniendo algún pecado en tu vida, ¿verdad? Ahora vamos a ver a los cristianos que están caídos, ¿verdad? Personas que recibieron a Cristo, caminaron con el Señor y de repente dejaron de caminar con el Señor. Bueno, dentro de este tipo de personas también te vas a encontrar con dos clases de personas
que no siguen a Jesús después de haber hecho una confesión pública y de haber aceptado como su Salvador personal al Señor. Por lo que hay que tratarlas de diferente manera, ¿verdad? Unos son los cristianos que están caídos, indiferentes, o que no desean volver a su Salvador, ¿verdad? Hay personas que, pues, tropezaron, ¿verdad? O se hicieron indiferentes y no quieren nada con el Señor. Bueno, con este tipo de personas tú puedes usar Jeremías 2:5. Jeremías 2:5 dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Ya? Bueno, después de haberlo leído o habérselo dicho de memoria, ¿verdad? Tú le puedes preguntar, ¿qué maldad has encontrado en el Señor? ¿O qué mal? ¿Qué te hizo mal el Señor para que tú lo dejaras? ¿Verdad? Muchas veces este tipo de personas, tú te encuentras con ese tipo de personas que se desalentaron o que cayeron o que se hicieron indiferentes, fue porque recibieron maltrato en su iglesia o alguna persona cristiana, vamos, los trató mal, ¿verdad? Y se desalentaron, ¿verdad? Muchas veces son personas nuevas en Cristo, ¿verdad? A veces, no digo que siempre, ¿verdad? A veces ya son personas que tienen tiempo en Cristo, pero tuvieron una mala experiencia en la iglesia o con un hermano en Cristo y se desalientan, ¿verdad? Y se apartan y caen. Bueno, tú le puedes decir, oye, pues bueno, sí, a lo mejor él te va a decir, oye, no, pues es que fulanito de tal me trató mal, ahí me hicieron sentir mal, lo que haya sido. Bueno, pero el Señor, ¿qué te hizo? ¿Verdad? Él te trató mal, ¿verdad? Dice Jeremías, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Verdad? Entonces, tú puedes usar este versículo con este tipo de personas, ¿verdad? Puede ser que él acuse, ¿verdad?, de maltrato de los creyentes, echándole la culpa a ellos de su condición. Era lo que les comentaba ahorita. Pero manténlo en el punto de cómo lo trató el Señor y cómo Él lo está tratando. Hazle ver lo cruel y la ingratitud de dejar a tal Salvador y amigo. También puedes usar con este tipo de personas Jeremías 2:13. ¿verdad? Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13 te puede ayudar para mostrarle lo que ha dejado y lo que ha retenido. Hazle que lo lea el pasaje y le preguntas, en ese versículo, ¿es ese versículo verdad en su vida? Cuando desertó del Señor, no abandonó las fuentes de agua viva y volvió a cisternas rotas que no pueden contener el agua. Bueno, puedes ilustrárselo el texto mostrándole cuán necio sería dejar una fuente de agua pura y de agua viva por una laguna turbia. Dios ha utilizado tremendamente este versículo y por medio de él muchos que no habían permanecido fieles han regresado. Bueno, este versículo también te sirve para estas personas que se han desalentado y que han caído, ¿verdad? Y también puedes usar Jeremías 2:19, ¿verdad? Con este tipo de personas. Por último, vamos a ver a los cristianos que están caídos y cansados de su extravío y de sus pecados y que desean volver al Señor, ¿verdad? Cristianos que están caídos es el otro tipo de personas que te puedes encontrar, caídos y cansados de estar extraviados y de vivir en su pecado, y ellos desean al Señor. En un sentido, ¿verdad? Estos son los más fáciles de tratar, ¿verdad? En un sentido, ¿verdad? Cuando tú dejas al Espíritu Santo obrar a través de tu vida. Bueno, con este tipo de personas, tú puedes usar, ¿verdad? Jeremías 3, versículos 12, 13 y 22. Dice Jeremías 3, 12, 13 y 22, ve
y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestra rebelión. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Bueno, estos versículos, ¿verdad?, le muestran cuán presto está Dios para recibirlo otra vez. Y todo lo que les demanda es que confíen en su pecado y se vuelvan a él, ¿verdad? Y hay otra serie de versículos, ¿verdad?, que puedes usar con este tipo de personas. Puedes usar Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, tendrán a ser como blanca lana. 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Bueno, estos versículos nos ayudan para aquellas personas que han caído, pero ya se cansaron y ahora están deseosas de venir al Señor. Y con estos versículos tú los puedes ayudar a regresar al Señor. Obviamente, después de haberles mostrado estos versículos, tú lo tienes que invitar a venir al Señor, a pedirle perdón, ¿verdad?, por sus pecados y entregarle nuevamente su vida al Señor, y que el Señor tome su vida para que Él vuelva a restaurar su vida y caminar con Él, ¿verdad? Bueno, pues aquí vimos este tipo de personas, ¿verdad?, las personas que están caídas, ¿verdad? Y vimos dos tipos de personas, ¿verdad?, los que no tienen seguridad de salvación, ¿verdad?, y los cristianos caídos. Y vimos una serie de versículos que podemos usar con este tipo de personas, ¿verdad? Y bueno, por mi parte es todo en esta tarde, y nuevamente muchas gracias por el tiempo que se tomaron para estar con nosotros.